tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí en este espacio para compartir acerca del mensaje de nuestro Dios. Espero que cada uno de ustedes ahí en sus hogares pueda estar experimentando la bendición de Dios, que pueda estar experimentando su poder y su gracia también en sus vidas. Y también recordemos que en cualquier circunstancia el Señor nos está acompañando, y algo que debe estar claro siempre en nuestros corazones es que siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, siendo así, hoy en día Dios tiene algo muy importante que decirnos a nosotros. Y eso importante lo vamos a estar meditando en Mateo 16, del 21 al 28. Y se los voy a leer, dice así: a partir de entonces Jesús empezó a decirles claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar a su reino. En esta ocasión, Jesús ya les había preguntado anteriormente: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías o algún otro profeta. Sin embargo, Pedro le dice firmemente, ¿no?, esta declaración de fe que hace Pedro, y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Entonces, bueno, posteriormente habla de las llaves del reino, y esta cuestión la vamos a ver, si Dios quiere, un poco más adelante. Pero lo que nos queremos centrar hoy en este día es acerca del versículo 23 y 24. Porque dice Jesús a Pedro, bueno, lo reprende de una manera muy fuerte. Es cierto que Pedro pues se dio un valor todavía más elevado y le dice: a ver, Jesús, ve, ¿cómo es que estás diciendo que vas a sufrir? Sí, a veces nosotros vemos las circunstancias muy romantizadas, ¿no? Queremos que las cosas vayan bien, que no haya sufrimiento, que las cosas pues no nos cuesten. Y de ahí pues muchas otras doctrinas que dicen: tú reclama lo que el Señor te ha prometido, tú tienes que ser una persona bendecida, que tenga prosperidad. Pero realmente la Escritura y Jesús mismo nos va a enseñar que no se trata siempre de eso. Jesús ciertamente tuvo buenos momentos con sus discípulos, con sus padres, con sus amigos, pero él estaba consciente que le esperaba ser crucificado. Pero Pedro no lo estaba viendo así. Por ejemplo, entonces él lo lleva, lo retira y le dice: oye, ¿cómo estás diciendo esto? Tú no puedes pasar esto, eso no va a pasar contigo. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás.
Le dice esta reprensión tan fuerte porque en estos momentos Satanás estaba utilizando cualquier medio para que Jesús desistiera de esto que estaba haciendo. Y hay que poner mucha atención en esto, porque incluso Satanás puede llegarnos a confundir. Y en la misma iglesia, un hermano que está en la fe, que es creyente, puede ser instrumento de Satanás. Esto es algo sorprendente, porque nosotros, incluso al leer la palabra de Dios, si llevamos todas esas presuposiciones que ya nos han implementado nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, la manera de vivir de nuestros padres, la plasmamos en la escritura, eso mismo vamos a interpretar y puede que no sea una buena interpretación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando leemos la mujer calle dentro de la iglesia, y muchas veces se toma esto con el fin de decir la mujer no tiene autoridad en la iglesia, no debe tomar parte de los asuntos importantes de la iglesia. Y entonces yo voy a leer la escritura de acuerdo a eso, porque esa ya es la presuposición que ya me han dado, que yo ya aprendí. Y entonces yo puedo estar siendo instrumento de Dios. Imagínense, puedo estar impidiendo el trabajo de una hermana que pudo ser misionera, que pudo llevar la palabra de Dios a varias personas, que pudo predicar, y yo estoy siendo instrumento de un pensamiento equivocado y no bíblico. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Y Pedro estaba pues precisamente teniendo esta visión. Por eso es que le dice: representas una trampa peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque pareciera que tú estás del lado del enemigo del Señor, aunque tú eres uno de los más cercanos, aunque tú eres uno de mis discípulos más queridos, porque obviamente Jesús tenía bastante confianza con él y con otros discípulos, y entonces aquí pareciera que Pedro estaba tomando una postura correcta ante los ojos de la humanidad, pero realmente él estaba siendo instrumento de engaño y de trampa. Por eso es que le dice Jesús: esto es una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Entonces, primer principio, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado de que realmente lo que decimos, lo que peleamos, lo que defendemos, sea verdaderamente la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, uno, guiado por el Espíritu Santo, decirle al Señor que cada vez que nosotros lleguemos a su palabra, Él nos hable a través de su Espíritu. Número 2, es que nosotros también lleguemos a la Escritura y no solo nos quedemos con una primer leída de la palabra, sino que vayamos a distintas traducciones. Está la NBI, la Nueva Traducción Viviente que estamos utilizando ahora, está la Reina Valera 60, la 60 actualizada, está la traducción en lenguaje actual, está la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Peregrino, etc. Hay muchísimas versiones e incluso en la web podemos encontrar estas versiones. También podemos llegar a un estudio más preciso con pastores o comentaristas que son serios. Y para esto pues ya necesita un estudio más profundo. Entonces nuestra responsabilidad es esa, que nosotros lleguemos a la Escritura y que no solo nos quedemos con una primer leída de lo que dice, sino que vayamos mucho más allá, que investiguemos grandes cosas que pues obviamente muchas veces no podemos ver en una sola leída. Esa es la primera recomendación o principio. Pero luego el Señor dice esto. Luego Jesús dijo a sus discípulos, estoy en el 24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y es bastante claro lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Qué es morir por Cristo? Morir por Cristo no solo tiene que ver con en cierto momento llegan los perseguidores de la iglesia y entonces empiezan a
gritar y hacer un desastre ahí en la iglesia, y entonces nosotros nos ponemos a orar y decimos, bueno, pues morir por Cristo. Tal vez cada uno de nosotros diría, sí, yo sería capaz de dar mi vida por Cristo, pero eso no necesariamente tiene que verse en una muerte física, en una muerte donde alguien te está diciendo, niega el nombre de Jesús, niega que hay Dios, y entonces vivirás y no morirás, y yo lo niego, ¿no? Aunque varios podríamos decir, yo no estaría dispuesto a eso. Sin embargo, si nosotros queremos estar dispuestos a dar la vida por nuestro Dios, así como Él la dio por nosotros, no solo tenemos que llegar a ese punto final en donde daremos nuestra vida y ya, sino que cada día estaremos muriendo a nosotros mismos para que Jesús viva en nosotros. Eso es morir por Cristo. Eso es tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Morir a mi vieja manera de vivir, a mis viejas costumbres o hábitos. Morir a mi vieja manera de pensar y empezar a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor en este día nos invita primeramente a no ser instrumentos de Satanás. Incluso en la iglesia puede haber estos casos tan dolorosos. ¿Y esto cómo lo podemos evitar? A través de un estudio serio de la palabra de Dios diariamente. Y número 2, ¿cómo podemos seguir a Cristo Jesús verdaderamente en sus aflicciones, en su comprensión de la vida? Bueno, a través de tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Y cómo es eso? Morir diariamente a nuestra propia manera de vivir. Esto les invitaría, hermanos, que pongan este principio en un cuadro, que lo pinten, que lo decoren y lo pongan donde siempre lo vean y digan, cada día debo morir a mi vieja manera de vivir y vivir de acuerdo a los principios de Cristo Jesús. De esta manera, efectivamente estaré dando mi vida en servicio a Dios, estaré siendo un sacrificio vivo, agradable a los ojos de Dios. Así que esta es la invitación del día de hoy, queridos hermanos. Espero que sea de bendición para sus vidas, que lo tomemos en serio y que podamos recordar siempre esto. Una cosa que a mí me ha funcionado personalmente es que cuando me siento muy tentado a hacer ciertas cosas, a ciertos pecados que aún sigo luchando, hay ciertos lugares donde los hago, donde me veo muy tentado a hacerlo. Y entonces lo que yo hago es poner en esos lugares específicos textos bíblicos. Y en este caso principios como este principio. Por lo tanto, cuando yo me veo tentado, por ejemplo, a mentir, he notado que lo hago cuando estoy conviviendo o en la sala de la casa. Entonces en la sala voy a poner este principio: tienes que morir diariamente a tu vieja manera de vivir y vivir de acuerdo a los principios de Dios. Entonces, al recordar eso, digo, bueno, el Señor me está recordando esto y debo obedecer su palabra. Vamos a orar para terminar este breve devocional. Señor, te agradecemos porque eres tan misericordioso con nosotros, pero te pido, Padre, que cada día nos ayude, Señor, a morir diariamente a nuestra vieja manera de vivir. Sabemos, Señor, que eso es algo que hemos estado practicando durante mucho tiempo, pero tú nos das victoria, Señor, sobre el pecado. Tú quieres que cada uno de nosotros triunfemos de manera que día con día seamos más puros y que nuestro corazón pueda ir desechando eso que no necesita. Señor, te pedimos que en este proceso de santificación tú nos ayudes, que nos tomes de la mano y que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde diariamente pasajes bíblicos, Señor, principios bíblicos, para que podamos triunfar sobre el pecado. Llénanos, Señor, de tu armadura, danos tu armadura, Señor, para que podamos resistir a los dardos del enemigo, pero también pelear y no solo quedarnos parados sin hacer nada. Padre, también si hay algún hermano que en estos momentos se encuentra en dificultades, seguimos intercediendo por él, Señor. Si hay hermanos que se encuentran tristes o desesperados, te pido que tu amor y tu gracia sea quien les dé ese motivo de alegría y esperanza. Sé con mis hermanos que están en enfermedades, Señor. Si es tu voluntad, sánales, Padre.
Sé con mis hermanos también que están en soledad, que están tal vez aburridos por circunstancias. Pido, Señor, que tú les des ese ánimo y ese gozo. Padre, sé con tu amada iglesia para que cada día podamos ser de buen testimonio y predicar esta nueva manera de vivir que tú nos das. Esta es nuestra oración, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, hermanos, saludos y que el Señor esté con ustedes durante toda esta hermosa tarde. Saludos, hermanos.